Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Estimados hermanos, vamos a dedicar ahora un tiempo de preguntas y respuestas y vamos antes de nada pues a orar al Señor. ¿Oramos juntos? Padre, gracias por este momento, Señor, que nos regala, Señor, en tu misericordia y en tu gracia. Te damos gracias, Señor, por la conferencia, Señor, por el bien que ha hecho a nuestra alma, Señor, y te pedimos ahora, Señor, por este tiempo de preguntas y respuestas, Señor, para que tú des sabiduría y capacidad al pastor Javier para responder, Señor, y aclarar, y que salgamos de aquí, Señor, bendecidos, edificados, Señor, y sabiendo más de tu palabra, Padre. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. La primera pregunta dice así: sabiendo que Lutero fue el precursor de la Reforma en el siglo XVI, ¿cuál fue la influencia de Lutero en la vida de Calvino? Hombre, de forma... No hubo una relación personal, pero evidentemente... solamente por todo lo que supuso el movimiento de la Reforma, todo el protestantismo, no habría sido, posiblemente habría sido muy difícil el despertar que hubo en muchísimas personas en cuanto a lo que se llamó doctrinas reformadas o al protestantismo. Al principio incluso cualquiera que tuviese inquietudes reformadas se llamaba luterano, no porque fuese luterano, miembro de la Iglesia luterana, ¿no? Que como tal tampoco existiese muy claramente entonces. Pero evidentemente, sin el avance de Lutero, sin todo lo que supuso su vida, su testimonio, su obra a nivel doctrinal, habría sido imposible la obra y también el ejemplo de personajes como Juan Calvino. Paralelamente a Lutero estuvo también Enrico Zwinglio y también Melanchthon en Alemania y en Suiza, también en los Países Bajos, y todos estos de alguna forma cimentaron aquello en lo que más tarde Calvino empezó a trabajar y empezó a escribir. A nivel doctrinal, por supuesto, en muchísimos aspectos, ¿no? Sobre todo precisamente en cuanto a la autoridad de la Escritura, en cuanto a buscar la gloria de Dios en todo, mediante a la soberanía de Dios en todas las cosas, en cuanto también a la suficiencia de Cristo. En fin, sí, por supuesto la doctrina de la justificación por la fe que elaboró magistralmente Lutero. Solo tenéis que leer su comentario a los Gálatas, por ejemplo, es extraordinario, pero también la obra de Lutero, La voluntad esclava, que tiene que ver con el debate que tiene Lutero con Erasmo de Róterdam acerca de la libertad humana, el libre albedrío, la capacidad que tiene el hombre por sí mismo de ir a Dios o no. En fin, todas estas cosas cimentaron un marco doctrinal y teológico que fue indispensable para que después Calvino creciera en sus convicciones y llegara a ser posiblemente, dentro de los reformadores, el mayor. Quizá no es el más popular, nos suena más Martín Lutero, por cuanto él fue el precursor, aunque hay una pre-reforma, hay gente antes de Lutero también, pero el más influyente posiblemente fue Juan Calvino. Excelente, así es. Pregunta número 2. Venga. Es un tanto larga, pero dice así: si en la época de la Reforma quedaría bien entendido el papel de la Escritura como única guía y autoridad sobre la vida de la Iglesia, ¿qué sucedió a lo largo de la historia para que surgieran las denominaciones actuales, algunas de ellas incluso con mínimas diferencias doctrinales? Mínimas, ¿no? Mínimas diferencias doctrinales. Bueno, el tema de las denominaciones, por hacerlo muy sencillo, al no tener las iglesias, vamos a decir, protestantes, una autoridad centralizada, como podía ser el papado en el caso del catolicismo romano, que tiene la figura del papa,
tiene la figura de la Santa Sede, la figura institucional de la Santa Sede en Roma, ¿no? De hecho, cuando se habla de la Iglesia en el catolicismo romano, se habla precisamente de eso. Aunque el catolicismo no niega que la Iglesia es la unión de todos los creyentes, pero en el sentido institucional la Iglesia tiene que ver con Roma, con su sede allí y al asiento papal. De hecho, él es el cabeza de la Iglesia, él es el vicario de Cristo, esto es muy fuerte, es el sustituto de Cristo para los católicos. Al no tener esas figuras dentro del protestantismo, las iglesias evangélicas mayormente se consideraban independientes y además las iglesias evangélicas se movían dentro de lo que eran iglesias, la forma más institucional dentro de las iglesias, evangélicas protestantes eran las iglesias nacionales. Había una iglesia reformada de Francia, una iglesia reformada de Inglaterra, lo que llamamos el anglicanismo, iglesia reformada en los Países Bajos, en Holanda, en Bélgica, en diferentes lugares en los cuales la reforma pudo establecerse y prosperar. Entonces eso ya generó una cierta diferencia, ¿no? Pero el problema es algo con lo que tenemos que aprender a convivir los protestantes, los evangélicos, hasta que el Señor venga, ya probablemente sea así. Y es que el hecho de que es lo que hablaba en la ponencia. Hablábamos de ese libre examen y libre interpretación. Los protestantes, los evangélicos, lucharon en su momento y sostenemos la libre interpretación de las Escrituras. Perdón, el libre examen de las Escrituras. El libre examen. De que cualquier persona, con estudios o sin estudios, sea un académico o no, sea una persona más culta o menos culta, da igual, puede abrir la Biblia y leerla con toda libertad. Y por supuesto, la Biblia le llevará a sacar unas conclusiones. El problema es que las iglesias protestantes, al no tener un solo corpus doctrinal, vamos a decir, internacional, como sí que tiene la Iglesia Católica, el catolicismo tiene su catecismo, ¿no? O su doctrina oficial, y en todas partes es igual, aunque cuidado con esto, que no nos vendan la moto porque existen ciertas diferencias en algunos contextos y en algunos lugares, pero en general lo tienen prácticamente idéntico. Al no tener eso, fue muy fácil que en base al libre examen se llegase inevitablemente a las libres interpretaciones por parte de algunos. Y aunque desde muy temprano en la Iglesia reformada, las iglesias reformadas y las iglesias protestantes y luteranas, se luchó por tener confesiones de fe y por tener credos y por tener catecismos, estamos en el mismo problema, existían diferentes credos. Estaba en el tiempo de la Reforma, nace la confesión de Habsburgo en tiempos de Lutero, pero luego más tarde la confesión belga, luego más tarde aparece el Catecismo de Westminster, los 39 artículos de la fe, esto en Inglaterra, aparece la Confesión Bautista de Londres, aparece la Confesión de los Países Bajos, y esto inevitablemente empieza a generar diferencias en asuntos menores, que pueden tener que ver al principio con temas como el gobierno de la Iglesia, la relación de la Iglesia con el Estado, o, por ejemplo, el bautismo de niños en base a un entendimiento de la teología del pacto u otro entendimiento de la teología del pacto. Esta es la mayor diferencia que existe entre los reformados, ¿no? Los paidobautistas, aquellos que consideran que los hijos de los creyentes están dentro del pacto y ven el bautismo como un sustituto de la circuncisión, ¿sí? Por eso bautizan a los hijos, aunque no creen que el bautismo salve, pero sí que los incluye en la Iglesia. Y luego los credobautistas o bautistas, que posiblemente ahí estemos la mayoría de denominaciones evangélicas, no solo las bautistas, que creemos que el bautismo solamente debe de ser administrado a creyentes, a personas que han hecho una profesión de fe creíble y visible, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas diferencias poco a poco empiezan a generar, al no tener una supervisión general sobre todas las iglesias, de forma inevitable crean diferencias. En cuanto al entendimiento del papel del Espíritu Santo en la Iglesia, en cuanto al entendimiento de la gracia de Dios en la salvación, en cuanto al entendimiento de cómo gobernarnos eclesialmente, etcétera, etcétera.
Es una historia mucho más compleja que esto que acabo de presentar, pero quizá esto nos ayude a entender un poco el caldo de cultivo que a lo largo de los siglos se va generando dentro de las iglesias protestantes y evangélicas, que inevitablemente llevan, no llamaría divisiones, no podemos decir que somos diferentes sectas, porque en la mayoría de iglesias evangélicas afirmamos temas troncales y centrales en la fe cristiana. Si tú reúnes aquí a alguien que pertenezca a las asambleas de hermanos, a las asambleas de Dios, a los bautistas, a los presbiterianos, incluso a luteranos o anglicanos, podríamos estar en lo que es lo medular en la fe cristiana, en la doctrina cristiana, posiblemente al 100%. Sí. Después, evidentemente, hay otras cosas que generan determinadas diferencias y el motivo es este, el que no haya una autoridad central. La autoridad central es la Biblia, pero claro, sometida a diferentes interpretaciones es donde empieza el debate, ¿no? No sé si esto se ha entendido más o menos. ¿Sí? Totalmente. Bueno, ha sido una respuesta muy buena, ¿no? Muy sintetizada, pero ha ido al grano, ¿no? La pregunta número 3 es interesante la pregunta número 3. Dice, en su opinión, ¿cuál es la desviación más peligrosa hoy en día que lleva a las iglesias a abandonar las Escrituras como máxima autoridad? ¿Cuál es la desviación más peligrosa hoy en día que lleva a las iglesias a abandonar las Escrituras como máxima autoridad? Hombre, pensando en las Escrituras, el liberalismo teológico o el modernismo teológico, porque el liberalismo teológico empieza en el siglo XIX con la escuela de Barth con la alta crítica de Julius Wellhausen también y otros tantos, y se extiende hasta los años 20, años 30 del siglo XX. No podemos decir liberalismo que esté vigente, ahora lo tendríamos que llamar modernismo, que no es nada más que el viejo escepticismo camuflado con nombres teológicos y académicos, ¿no? ¿Por qué? Porque niegan la inspiración plenaria de las Escrituras, porque niegan que la Biblia se escribiera por las personas que afirman haberla escrito, porque niega que la Biblia se escribiera en el tiempo que la Biblia afirma que los libros se escribieron, algo que la Iglesia ha creído y afirmado durante prácticamente 2000 años, es algo que se está negando. Se ha caído en una alegorización, en una espiritualización, y entonces se niegan cosas que durante siglos se han creído centrales, lo que hemos dicho, su inspiración total, su inerrancia. Estos movimientos niegan que la Biblia no contenga errores u opiniones humanas, y su suficiencia. Creen que la Biblia es buena en un nivel espiritual, religioso, ético, pero está muy superada. Esto ha llevado a la inclusión en la Iglesia de conceptos tales como el coaching, la psicología y otras cosas que han ido poco a poco, digamos, como que la Biblia es algo que se ha superado por la ciencia y por el conocimiento intelectual y científico del hombre, entonces la debemos de tener como un libro religioso que nos inspira como cristianos, pero que no es nuestra primera y última autoridad. Todo esto es fruto del liberalismo y luego del modernismo actual, ¿no? Que se está infiltrando en muchas iglesias de formas muy sutiles, sí, y en muchos seminarios de formas muy sutiles, y hay personas que llegan a los seminarios con muchas dudas y salen con todavía más dudas. Es más, mucha gente sale de seminarios con un título académico, pero totalmente convertidos en ateos, al menos ateos funcionales, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a las Escrituras, yo creo que eso. Ahora, creo que hay otros muchos peligros también que acechan a la Iglesia. Sí. A la doctrina e incluso al mensaje central de las Escrituras, que no es otro que el Evangelio. Así es. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que el canon bíblico que tenemos, 66 libros, es el que Dios ha querido que tengamos? Bueno, en un sentido, podemos tener la seguridad por el hecho de que no han habido más libros desde hace prácticamente 2000 años, ¿no? La Iglesia no determina qué libros son canónicos, a diferencia de lo que se suele creer.
Todo lo que es el corpus o el canon bíblico se va elaborando en diferentes concilios, hasta finalmente en el concilio de Calcedonia, en el 375, y luego más tarde el de Roma, se acaba de cerrar ese canon. Pero la Iglesia, antes ya en el concilio de Nicea, hay un precanon, pero la Iglesia no es que determine en esos concilios cuáles son los libros. Lo que hace la Iglesia, y de hecho así se expresa en cada una de las declaraciones de los concilios, la Iglesia recibe. Es diferente la idea. La Iglesia recibe aquello que durante siglos, ya no décadas, sino siglos, 100, 150, 200 años, han sido los libros de mayor circulación entre las iglesias, mayoritariamente. Y no solo eso, sino que han tenido una serie de filtros, que son los siguientes. Primero, tienen que haber sido escritos... Estoy hablando del canon del Nuevo Testamento, porque el canon del Antiguo ya estaba determinado en tiempos del Señor, es inamovible, ¿no? Es verdad que el canon que los evangélicos o los protestantes utilizamos es el canon jerosolimitano, que es el de Jerusalén, que excluye libros apócrifos, ¿sí? Porque luego la Iglesia Católica tiene otra vertiente del canon de los judíos, que es el babilónico, que incluye los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Bel y el Dragón, Judith, Tobías, etc., ¿no? Estos libros que es obvio que no tienen un sabor ni un aroma bíblico, están en muchos casos en contradicción con los 39 libros restantes, ¿no?, del canon del Antiguo Testamento. Pero bueno, no hay tanto problema en cuanto al Antiguo Testamento, en cuanto al canon hebreo, el canon, es decir, judío, sino el Nuevo. El Nuevo tenían que ser libros escritos o por los apóstoles o por discípulos y colaboradores de los apóstoles. Después de eso tenían que haber sido libros que hubiesen llevado suficiente tiempo circulando entre las iglesias cristianas. No solo de una zona de lo que era, vamos a decir, el imperio, sino de diferentes lugares. Y después de esto se tenía que haber probado lo que llamaban como se expresan los concilios, para que lo dicen en griego, tenía que tener un componente dinámico. La palabra dynamis en griego es poder, de ahí viene la palabra dinamita. Tenía que haber demostrado ser poderoso para transformar y guiar la vida de los creyentes y de las iglesias. Estos eran elementos clave para que los libros bíblicos pudieran ser incluidos finalmente en un canon. Así que ya había diferentes compilaciones que se habían efectuado a lo largo de 200, 300 años de historia de la Iglesia, aún antes de los concilios, como por ejemplo el canon Muratorio o el canon de Muratori, que ya incluye prácticamente todo, y estamos hablando del canon de Muratori, estamos hablando del año 150 después de Cristo, ya incluían todos los libros prácticamente, salvo 2 o 3 excepciones, y quizá era por su desconocimiento desde la existencia de esos libros, que ya estaban circulando entre las iglesias, ¿no? Así que yo creo que una de las cosas que más, después de todo esto, que más pueden darnos confianza de que tenemos el canon que realmente, o que tenemos los libros inspirados que Dios realmente quiere que tengamos, en primer lugar es que son inspirados. Así es. Si son inspirados, Dios no va a permitir que algo que es inspirado y que forma parte de su palabra se pierda. Amén. Creo que es obvio. Y después de eso, 2000 años de permanencia de estos libros con una suficiencia y un efecto probado en la vida de las personas y en la transformación de las mismas son suficiente garantía de que tenemos los libros necesarios para la vida y para la piedad. Así es. Muy bien. Nos quedan 2 preguntas más, pero son preguntas interesantes y prácticas. Todas lo son, ¿eh? Sí. Todas estaban todas, muy bien. sí. Todas estaban muy bien. Pregunta número 5 dice así: si bien es cierto, la Escritura es suficiente para la vida del cristiano, ¿existe algún momento en el que los cristianos pueden acudir a la psicología para pedir ayuda a sus problemas? Bueno, vamos a ver. Hay 2 corrientes en cuanto a esto, una que se llama integracionista y que considera que la psicología
puede integrarse o puede compaginarse con el consejo bíblico, y luego está la que rechaza radicalmente esta idea. ¿Bien? Como creemos que la Escritura es suficiente, afirmamos que lo único que necesita el cristiano es el uso de la Escritura para solucionar aquellos problemas que tienen que ver con sus conflictos internos, ¿no? Hablamos siempre de cristianos, ¿no? Y a veces se dice aquello que es totalmente cierto, ¿no? El problema no es que la Escritura sea incompetente para solucionar los problemas del hombre, es que los pastores han sido incompetentes en aplicar la Escritura al corazón de las personas. La psicología, no podemos renegar de la psicología como una rama del conocimiento. Y cuando hablo de psicología no estoy hablando de psiquiatría, que a veces se confunde. El psiquiatra es un médico que determina determinados arreglos, vamos a decir, hormonales o neuronales, y busca medicaciones que ayudan a paliar esto, temporalmente o a veces permanentemente. Pensemos que sería de muchos esquizofrénicos, de muchas personas que tienen trastorno bipolar o manía o tendencia a la psicosis, brotes psicóticos, sin el buen trabajo de los médicos, que son psiquiatras, que trabajan para que estén lo más estables posibles, ¿no? O sea, esto es un tema aparte. Evidentemente, también lo que hay que evitar es permitirme la expresión, que suena un poco rara, pero permitir que los miembros de nuestras iglesias estén empastillados totalmente. ¿Bien? Porque muchos de los problemas emocionales, incluso psíquicos, muchas veces tienen una causa pecaminosa. Y también lo podemos tratar con el consejo de las Escrituras. El problema es utilizar lo que llamamos las psicoterapias o el psicoanálisis de procedencia freudiana, junguiana o de parte de Skinner o otros psicólogos para tratar los problemas del corazón del hombre. Los problemas ocasionados por el pecado en el corazón del hombre. Para eso, la consejería bíblica debe de ser suficiente. Al final, lo que está haciendo las iglesias es vender su primogenitura por un potaje psicológico, ¿no? De alguna manera. Es una prioridad de la Iglesia tratar los problemas del alma de las personas, porque tenemos la mejor herramienta para tratar los problemas del alma de las personas. Amén, sí. Lo que las personas necesitan al final es el Evangelio. Por supuesto, no podemos negar el valor de la psicología a efectos estadísticos, de estudio del comportamiento, a nivel ¿cómo te diría? También de cómo se puede dar impulso a determinadas áreas a nivel, vamos a decir, laboral, social, la sociología, porque podría ser una buena rama de la psicología. En esos aspectos, la psicología es útil. De lo que estamos hablando, y de hecho, la psicología lo que hace es estudiar el comportamiento humano, y lo describe muy bien, y acierta muy a menudo. Pero de lo que estamos hablando es de los problemas del alma. Los problemas del alma deberían de tratarse en las iglesias por medio de los pastores o otros consejeros bíblicos cualificados, a partir de las Escrituras y el problema del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la mayoría de problemas que tenemos, normalmente, son problemas del corazón, que tienen que ver con los ídolos del corazón. Los ídolos del corazón son aquellos que muchas veces hacen que apartemos a Cristo del centro de nuestro corazón y pongamos esos falsos dioses, esos dioses falibles, esos dioses que siempre decepcionan, que generan falsas expectativas, ansiedad, frustración, inquietud, depresión, angustia, obsesión, dependencia en el corazón de las personas. Cristo es suficiente para todo eso. El poder del Espíritu Santo es suficiente para eso. Y cuando estoy hablando del poder del Espíritu Santo, lo estoy diciendo sí, claramente. Yo soy un cesacionista, pero no niego el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente por medio de su palabra y del consejo de las Escrituras. Y el Espíritu Santo obra activamente en aquellos creyentes que han sido engendrados por el poder del Espíritu Santo. Y tiene la capacidad de transformar, y tiene la capacidad de sanar, siempre a través del consejo de las Escrituras. Por lo tanto,
La pregunta era, ¿cuál es el lugar de la psicología en la Iglesia? ¿No? O algo así, más o menos, decía. La psicología es una cosa, el psicoanálisis es otro. De hecho, el psicoanálisis es una religión atea. Y aparte, habría que decir, ¿qué psicología? Porque hay muchas psicologías. ¿Qué psicoanálisis? Porque hay muchas escuelas dentro del psicoanálisis que se pelean entre ellas. Ninguna está 100% de acuerdo, ¿no? Van a la greña entre todas, ¿no? Por lo tanto, no. En cuanto a la solución de los problemas del alma de un creyente, problemas meramente espirituales, ¿es la Escritura suficiente para ello? Por supuesto que sí, radicalmente. De hecho, en nuestra Iglesia, aquellos que aspiran a la membresía, no estamos en contra de que reciban tratamientos psiquiátricos cuando hay diagnosticado médicamente un problema, pero sí que no estamos de acuerdo que acudan al psicólogo, al psicoterapeuta, para sanar sus problemas existenciales. Para eso la Biblia es suficiente. Amén. Amén. Ha sido buena respuesta porque no ha dicho si es lícito usar la psicología o no, sino que ha dado una explicación y creo que nos da a entender el lugar que tiene la psicología, donde podemos conocer algo del comportamiento humano, pero la Biblia es suficiente, la palabra es suficiente para saciar nuestra alma, ¿sí? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la Biblia, ¿sí? Por supuesto que no estoy diciendo que, por ejemplo, hay una rama de la consejería bíblica en la que todo es causa del propio pecado. Y creo que eso a veces es ir muy lejos. Muchas veces las personas somos víctimas. El ser humano es víctima y victimario. Somos víctimas de nuestro propio pecado, la mayoría de las veces, pero otras veces también somos víctimas del pecado de otros. Y eso claro que puede influir en nuestra vida. Un maltrato por parte de padres, un trauma real que uno puede haber tenido a efecto personal, en cualquier circunstancia de la vida, el abuso de sustancias psicotrópicas o del alcohol, de drogas, de cualquier otra cosa que afecte nuestras capacidades a veces de por vida, accidentes, como decía, situaciones traumáticas, abuso sexual, una violación, abuso sexual en la infancia, un entorno de pobreza y de muchas dificultades, incluso de mala dieta y de mala alimentación. Claro que pueden influir en nuestro comportamiento. Claro que sí. No estamos diciendo que el ser humano es inmune a esa situación de vivir en un mundo caído. Por supuesto. Y es verdad que a veces esas cosas puedan incluso tratarse con algún tipo de apoyo psicológico. ¿Sí? Pero es que incluso la Biblia tiene poder para sanar esas cosas. ¿Sí? Así es. Y puede identificarlas. Y la persona con el poder y la guía de la palabra y del Evangelio aplicado a su vida y a su corazón también las puede sanar. Junto con oración y junto con el paso del tiempo y la ayuda del Señor y de la Iglesia y de los hermanos. Así es. Bueno. Excelente. Pues pasamos a la última pregunta. Dice, en medio de tantos afanes de este mundo, en el que todos parecen ir corriendo, ¿qué le dirías a un hermano que parece no hallar tiempo para leer su Biblia? Le diría que sí que tiene tiempo para otras muchas cosas. Que se analice, porque para otras muchas cosas sí que tenemos mucho tiempo. Es mentira que todo el tiempo estamos ocupados y ajetreados con asuntos irrenunciables. Es mentira. Que cada uno se analice. Que cada uno se analice. También a veces hay un poco de malentendido con esto. Cuando no sé si os pasa a vosotros, si ocurre en vuestras iglesias, o a veces nosotros inconscientemente caemos en esto, ¿no?
y quizá tienes tú un poco de culpa a la cultura evangélica, ¿no? Leer la Biblia en un año. ¿Alguien ha luchado con esto alguna vez? Sí, ¿no? Oye, yo apoyo a cualquiera que lea la Biblia en un año. Yo lo he estado haciendo muchos años. Hoy en día no puedo leer la Biblia en un año. Puedo leer la Biblia cada día o casi cada día, pero puedo tener una rutina de lectura bíblica. No estoy llamado a leer la Biblia en un año. En ningún texto de la Escritura veréis que hay que leer la Biblia en un año. ¿Está mal leer la Biblia en un año? No. Ahora, si leer la Biblia en un año es corre, ya me la he leído, tic, 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 tic. Para eso no, por favor. Estamos llamados a estar en la Escritura diariamente. Amén. Y a meditar en ella día y noche. Entonces, procuremos tener un programa de lectura bíblica lo más razonable y lo más ajustado a nuestra realidad. ¿Sí? Y leamos la Biblia, a ser posible, diariamente, y meditemos durante el día en eso que hemos podido leer. ¿Que leemos durante la noche? Pues meditemos en lo que hemos leído durante la noche al día siguiente. ¿Que leemos por la mañana? Pues meditemos durante todo el día que tenemos por delante sobre lo que hemos leído por la mañana. Sí. Meditemos, oremos, pensemos, escribamos algún pensamiento o escribamos algún pensamiento con el dedo, como queramos, en la zona de notas del móvil. Pero estemos en la Escritura, ¿sí? Eso es a lo que estamos llamados. Ahora, vuelvo a repetir, ¿puede hacer esto cualquier cristiano? La respuesta creo que sería insultante decir que no. Tenemos tiempo para otras muchas cosas que no nos son provechosas y que son nuestra fuente de dopamina, ¿eh? El móvil, pasar pantallitas, nos encanta pellizcar cristales, ¿no? Es como... Hermanos, tenemos tiempo para leer la Biblia y para leer otras muchísimas cosas que no leemos. Seamos coherentes y analicemos, ¿no? Tenéis en vuestros móviles lo que pone el screen time, me parece, el tiempo que estás viendo el móvil. ¿Os lo dice? El tiempo que estáis mirando el móvil, os sorprenderíais. Salvo en el caso de aquellos que estamos utilizándolo muchas veces para trabajar, y aún así estamos mucho más tiempo del que estamos realmente trabajando. No tenemos excusa para decir que no podemos leer las Escrituras. Por supuesto que podemos y tenemos tiempo. Para que nosotros nos creamos unos listones, como el de la Biblia en un año. Hoy tengo que estar 1 hora leyendo. No tienes que estar 1 hora leyendo. O tengo que leer 3 capítulos como mínimo. ¿Por qué tienes que leer 3 capítulos? Hombre, si puedes, lee 5. Pero medita lo que estás leyendo. Recapacita, que puedas orar, que puedas reflexionar, que puedas entender. Si con 5 capítulos no puedes, haz 1. Pero lee la Escritura diariamente. De Génesis a Apocalipsis. Tenemos tiempo de sobras para esto. Creo, ¿eh? Totalmente, es así. No hay excusa, ¿eh? No hay excusa ninguna. Tenemos tiempo porque el Señor nos regala tiempo para buscar su rostro en oración y para leer su palabra. Yo quiero hacer una pregunta que creo que nos sirve para todos y también por si algún hermano nos ve y... ¿Algún libro que nos recomiendes que trate el tema de la Biblia, bibliología o de la sola escritura o algo así, del tema que hemos compartido? Pues algún hermano quiere leer algún libro concreto. Sí, hay un libro muy bueno del pastor Miguel Núñez. Y digo bueno por cuanto es muy introductorio y muy divulgativo, pero al mismo tiempo es potente a nivel doctrinal, histórico. Se titula Enseñanzas que cambiaron el mundo. Y está disponible, creo que está disponible en Kindle y creo que está disponible en físico todavía también. Es un libro... ¿Conocéis al pastor Miguel Núñez? Sí. Es un buen libro para introducirse. Es interesante porque toca tanto las 5 solas como también lo que sería el tulip, ¿no? Los 5 puntos de la doctrina, de lo que se llama la doctrina de la gracia. Pero especialmente está más centrado en las 5 solas. Luego hay otro que lo que pasa es que está solo en Kindle. ¿Alguien lee en Kindle aquí? No. Bueno, entonces no os lo recomiendo, ya os lo recomendaré a vosotros. Este de Miguel Núñez está muy bien. Es un buen libro y lo trata muy
Porque hay otros, pero son quizás más académicos. Y salvo si a alguien le interesa, esos más académicos también se los puedo decir. Pero este es muy bueno. Vale. Es un autor conocido y reputado, ¿no? Ujú. Que no nos va a salir por peteneras, como se suele decir, ¿no? No hay desperdicio en el libro. Es muy buen libro, es muy buen libro. Quizás haya otros, tampoco, puede que haya otros y muy buenos seguramente también, ¿no? Pero sí. Vale, estupendo. Bueno, hermanos, pues damos gracias al Señor por este tiempo. Ha sido un tiempo, sinceramente, hermoso. Es la primera conferencia que hacemos como iglesia y ha sido una bendición. El Señor nos ha hablado por su palabra y ahora a poner en práctica todo lo que hemos aprendido de su palabra, ¿sí? Y bueno, le pediría a nuestro hermano, ¿cómo te llamas, hermano? No. Jordi, ya que nos visita también, si nos despide en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, que nos hayas alimentado con tu palabra, que es alimento espiritual, ya que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Gracias, Padre de los cielos, por habernos permitido en esta tarde congregarnos, estudiar tu palabra, escuchar una magnífica exposición sobre tu palabra. Amén. Y danos fuerza, Señor, para ponerla en práctica. Amén. En los días venideros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues hasta aquí. Gracias a todos. Gracias a Dios, en primer lugar, y también a Él por estar con nosotros. Y no será la última vez que esté. Ya iremos... Es una amenaza.